Hoy vamos a hablar de los hongos. Los hongos son unos microorganismos eucariotas, o sea, son microorganismos que tienen núcleo y organelas, ¿cierto? Esa es la principal característica de lo que son las células eucariotas, ¿bien? Generalmente en la estructura de un hongo podemos reconocer entonces que en su interior pues va a tener un núcleo, va a tener las organelas como la mitocondria, el aparato de Golgi, bien, y todo esto va a estar rodeado entonces por una membrana. Esa membrana plasmática, esa membrana celular fúngica, o sea, la membrana celular de los hongos, tiene un componente característico. Ese componente es un esterol. El esterol que hace parte de la membrana de los hongos es el ergosterol. Bien, entonces, este es un componente exclusivo de los hongos. Bien, la membrana de los hongos contiene ergosterol. Bien, a diferencia, por ejemplo, de otras células eucariotas como las células animales. Bien, células animales que también son células eucariotas, que dentro de las células animales pues vamos a encontrar también a las células humanas. ¿Sí? En la membrana de estas células vamos a ver que encontramos también un esterol, pero el esterol en el caso de las células animales como las células humanas, vamos a ver que el esterol se llama colesterol. Bien, entonces los hongos no tienen colesterol, los hongos tienen ergosterol. Incluso en el caso de las plantas, las células de las plantas, que también son células eucariotas, en las plantas la membrana contiene fitoesterol. Bien, fitoesterol. Ese sería el esterol de las plantas. El colesterol es el esterol de los animales, incluido el ser humano. Y el ergosterol es el esterol que compone a la membrana de los hongos. Bien, ergosterol. Entonces decimos que todos los hongos tienen ergosterol en su membrana. Sin embargo, me voy adelantando, como siempre, hay una excepción, ¿no? Hay una excepción. Excepto, ¿bien? Hay un hongo que se llama Pneumocystis jirovesi, ¿bien? Que antes era conocido como Pneumocystis carini, Pneumocystis jirovesi. Este hongo es el único hongo que no tiene esterol, no tiene ergosterol. Él no tiene ergosterol y en cambio Pneumocystis jirovesi en su membrana lo que sí tiene es colesterol. ¿Bien? Ya lo voy a decir más adelante. Pero sin embargo, este hongo sería la única excepción a la regla de que todos los hongos tienen ergosterol en su membrana. Además de membrana, la célula fúngica, los hongos, también presentan una pared celular, ¿sí? Que sería la estructura más externa. Esa pared celular en los hongos está compuesta principalmente por quitina. Entonces, quitina viene siendo el componente de la pared celular de los hongos. Recordemos que en células procariotas, como son las bacterias, ¿cierto? Que son las bacterias y las arqueas, bacterias. La pared celular estaba compuesta, era por pectidoglicano. Pared celular con pectidoglicano. Mientras que en los hongos, bien, a pesar de que son células eucariotas, son diferentes a las bacterias, ¿cierto? Los hongos ya serían microorganismos más complejos porque tienen núcleos y organelas, en cambio las bacterias no. Bien, los hongos, la pared celular está compuesta por quitina, ¿bien? A diferencia de las bacterias, que está compuesta por pectidoglicano. Las células animales, como las células del ser humano también, recordemos que no tienen pared celular, mientras que las células de las plantas, ellas sí tienen pared celular,
sino que la pared celular de las plantas está compuesta es por celulosa. ¿Bien? Estas son diferencias básicas para entender la estructura de estos microorganismos que estamos hablando, de los hongos. ¿Bien? Entonces, todos los hongos van a tener sus organelas, su núcleo, su membrana con ergosterol, excepto Pneumocystis jirovesi, y todos los hongos tienen una pared celular con quitina. Bien, esto está presente en todos los hongos. Sin embargo, algunos hongos, o específicamente un hongo, hay un hongo en particular que es muy conocido porque tiene una gruesa capa aquí que lo rodea, que es una cápsula. Bien, esa cápsula que contiene una cápsula de polisacáridos. Bien, esa cápsula únicamente está presente en un hongo que principalmente es acá el Cryptococcus neoformans. Bien, que lo vamos a mencionar también en las micosis oportunistas que afectan a los pacientes con VIH-Sida. Se considera que Cryptococcus neoformans es el único hongo capsulado. Realmente es porque él tiene una cápsula muy prominente, tiene una cápsula muy grande, ¿sí? Porque también hay otro hongo que es el Histoplasma capsulatum, ¿sí? Solo que la cápsula de histoplasma no es, mientras que la de Cryptococcus neoformans es hasta 5 veces el tamaño de la bacteria, la cápsula es 5 veces mayor. Entonces, por eso es que es súper conocido Cryptococcus neoformans, y por eso se dice que él es el único hongo encapsulado. Bien, entonces eso se conoce mucho. Eso en cuanto a las estructuras, en cuanto a la morfología de los hongos. Bien, respecto a la parte metabólica de los hongos, tengo que señalar que ellos son unos microorganismos heterótrofos. Y son absorbentes. Bien, estas son unas características muy importantes. Porque, ¿qué pasa? El hecho de que sean heterótrofos, esto significa que estos microorganismos necesitan obtener sus nutrientes y su energía de fuentes externas. Bien, o sea, los hongos no producen su propio alimento. Los hongos no son autótrofos como lo son las plantas. Las plantas son autótrofos, bien, pero los hongos son heterótrofos, al igual que las células animales, al igual que los humanos, somos heterótrofos. Necesitamos conseguir los alimentos, los nutrientes, la energía de nuestro medio externo. Bien, y el mecanismo por el cual los hongos obtienen los nutrientes es por medio de un mecanismo absorbente. Ellos realizan la absorción. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? El hongo, para poder alimentarse, él secreta unas enzimas extracelulares. Bien, estas enzimas extracelulares llevan a cabo la digestión enzimática, o sea, llevan a cabo la digestión extracelular de los nutrientes que estén presentes en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, esto aquí sea un nutriente, ¿cierto? Entonces, ese nutriente es digerido. Y una vez que él es digerido, ¿el hongo qué hace? El hongo lo absorbe, ¿bien? Lo absorbe, y de esa manera es como él se nutre, de esa manera es como él come, digámoslo así. Bien, diferente, por ejemplo, de las células humanas, de los animales, que nosotros, a pesar de que también somos heterótrofos, bien, nosotros realizamos este proceso digestivo en nuestro interior, ¿sí? Ocurre en nuestro estómago, ¿cierto? La digestión y la absorción ocurre a nivel del intestino, mientras que los hongos, pues ellos no tienen estas estructuras y por eso es que ellos son absorbentes. Bien, todo esto ocurre a nivel extracelular. Debido a este hecho, debido a que ellos necesitan obtener sus nutrientes, su energía del medio externo, puede ocurrir entonces que por esta forma de vida que tienen los hongos, algunos puedan resultar patógenos para el ser humano. O sea, existen algunos hongos que van a ser responsables por ocasionar enfermedades en el ser humano, y esas enfermedades es lo que se conoce como micosis. Bien,
Las micosis son ocasionadas entonces debido a la presencia de hongos en nuestro cuerpo. ¿Bien? Sin embargo, ¿qué pasa? Hay que resaltar que los hongos son microorganismos o son organismos que son muy conocidos por ser patógenos, no de los humanos. Los hongos son preferencialmente patógenos de las plantas. Bien, ellos se consideran que son fitopatógenos por excelencia, ¿sí? Porque afectan principalmente, enferman, digamos, principalmente a las plantas. Sin embargo, existe un pequeño grupo, ¿sí? Unos cuantos hongos que son capaces de ocasionar enfermedades en el ser humano. Esos que afectan al ser humano son entonces los que van a ocasionar las famosas micosis. Estas micosis, para estudiarlas, estas micosis, para poder organizarnos, ¿sí? Y de una forma dinámica, quiero presentar que la principal forma, como se estudian las micosis, es por medio de su clasificación clínica, ¿bien? Lo que se conoce como clasificación clínica de las micosis. Esa clasificación clínica consiste en lo siguiente. Acá, micosis. Entonces, según su clínica, ellas podemos dividirlas en unos 5 grupos, ¿sí? Inicialmente vamos a tener las micosis que afectan los tejidos más superficiales de nuestro cuerpo. Esas son las conocidas como micosis, tal cual, se llaman micosis superficiales. Esas micosis superficiales afectan a lo que son los anexos cutáneos. Esos anexos cutáneos son principalmente los pelos y las uñas, ¿bien? O sea, pelos como los pelos del cuerpo o el cabello también. Entonces, pelos y uñas. Luego tenemos otras micosis que pueden ya avanzar un poco más hacia la epidermis y afectar a lo que es la piel. Entonces, esas son las micosis cutáneas. ¿Bien? Esas micosis cutáneas, entonces, directamente afectan piel. Y muchas veces, por eso hablamos de micosis, o sea, podemos unificar estas, ¿sí? Como las micosis cutáneos superficiales, ¿sí? O micosis, o se conoce como dermatomicosis. Vamos a ver, dermatomicosis. O sea, las dermatomicosis afectan piel, pelos y uñas, ¿bien? Luego, ¿qué pasa? Los hongos pueden, además de afectar acá la parte externa de nuestra piel, ellos pueden tener enzimas, ¿cierto? Que les permiten ingresar, avanzar o invadir capas más internas. O a veces puede ocurrir que debido a traumatismos cutáneos, bien, que generen una lesión, ¿sí? Que generen una pérdida acá de la continuidad de la piel, esto haga que los hongos puedan ingresar internamente y ocasionar lo que se conoce como micosis subcutáneas. Esas micosis subcutáneas entonces ya van a ir a afectar, como su nombre lo indica, además de la piel, pues ellas van a afectar, además de la piel, pueden avanzar hacia el tejido celular subcutáneo, ¿sí? O sea, lo que tenemos debajo de la piel, esa capa que tenemos debajo de la piel, por lo general está compuesta por grasa, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, ¿bien? Incluso ellos pueden avanzar un poco más y cuando avanzan un poco más profundamente, ¿sí? Me refiero, ellos pueden llegar incluso a afectar el músculo o a afectar también el hueso, ¿bien? Esas son entonces las micosis subcutáneas. Luego tenemos unas micosis que ellas ya se consideran un poco más graves porque realmente las micosis cutáneas superficiales se considera que son infecciones leves, así como las subcutáneas. Estas micosis se considera que son ocasionadas por hongos que tienen bajo potencial patógeno. Bien, no se considera que sean muy graves, no. En cambio, estas acá, que son las micosis sistémicas, estas sí ya se consideran que son más graves. Solo que estas micosis sistémicas,
ellas tienen la particularidad de que ellas ocurren en unas regiones geográficas específicas, unas regiones geográficas con unas condiciones climáticas específicas. Bien, esas por eso son conocidas como micosis sistémicas endémicas. Bien, esas micosis pues van a afectar lo que son los órganos internos. Principalmente ellas van a afectar lo que es el pulmón. Y a partir del pulmón, bien, ellas pueden diseminarse hacia otros órganos. Por eso se les llama de micosis sistémicas endémicas. Bien. Y finalmente vamos a tener un grupo de micosis que ellas ocurren especialmente en los pacientes que tengan algún tipo de compromiso inmunológico, o sea, pacientes inmunocomprometidos. Esas son conocidas como micosis oportunistas. Estas micosis oportunistas no afectan a pacientes o a personas inmunocompetentes, o sea, no afectan a personas que tengan un sistema inmunitario un sistema inmunitario que esté trabajando y funcionando súper bien, perfectamente. Ahí nunca esas personas no vamos a sufrir de micosis oportunista. Pero existen unas personas que debido a una infección, por ejemplo, por el VIH, ¿sí? El VIH en la etapa de SIDA, o personas por desnutrición, ¿sí? No se alimentan bien, o personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, como el EPOC, la tuberculosis, la diabetes, o personas que están en el periodo peritrasplante, ¿sí? Entonces son personas que están recibiendo medicaciones como corticoides o inmunosupresores y todo eso disminuye la respuesta inmunitaria, disminuye la función inmunológica. Entonces los hongos aprovechan esa oportunidad y van a causar infecciones, van a causar enfermedades, van a ocasionar micosis en eso. Entonces ellas afectan solamente a pacientes inmunodeficientes. ¿Bien? Bien. Así que de esta forma, pues vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5. Estos serían los 5 grupos en los cuales vamos a clasificar las micosis y así es como nos vamos a organizar para ir estudiando a los hongos patógenos. Algo que me pareció importante recordar antes de avanzar acá en cada una de las micosis es como introducción, ¿bien? Recordar que existe también una clasificación morfológica de los hongos, ¿bien? Porque ¿qué pasa? Los hongos son microorganismos eucariotas que pueden ser unicelulares, o sea, están compuestos por una sola célula, ¿bien? Por lo general tiene esa forma oval o forma redonda y son las famosas levaduras o hongos levaduriformes, ¿bien? Esos son los hongos unicelulares. Y por otra parte, vamos a tener los hongos entonces pluricelulares que están compuestos por varias células. Estos hongos pluricelulares están formados así por unas estructuras que se conocen como hifas, ¿bien? Cada una de estas aquí, aquí como rectángulo, es una célula, ¿bien? Y todas estas células se encuentran unidas, pueden así formar ramificaciones y es lo que se conoce como hifas, cada una de ellas. Y en su conjunto es lo que se conoce como micelios, ¿bien? Entonces a estos hongos se le denomina hongos filamentosos, o también se les denomina como miceliares o hongos miceliares, que son los que antiguamente se conocían como mohos, ¿bien? Pero ya no se utiliza esa palabra, pero es lo que se conocía como mohos. Esos son los pluricelulares, a diferencia de las levaduras, que son los hongos unicelulares, ¿bien? Entonces es importante para hacer esta distinción. Sin embargo, estos serían como los dos extremos, existe también unos hongos que tienen la particularidad de que ellos son dimórficos. Ellos presentan lo que se conoce como dimorfismo térmico. Acá existen unos hongos dimórficos. Estos hongos dimórficos expresan un cambio en su morfología según la temperatura
en la que se encuentren. Entonces, por lo general, a la temperatura ambiente, alrededor de los 25 grados centígrados o 28 grados centígrados, ellos presentan una forma, por lo general una forma miceliar, una forma formada acá con hifas, y forman un micelio, esa forma filamentosa, pluricelular, ¿bien? Pero cuando ellos ingresan a nuestro cuerpo y causan entonces una micosis, ellos transforman su morfología, ¿sí?, a 37 grados centígrados y se convierten en levaduras. Entonces se convierten en una forma levaduriforme. Esos son los famosos hongos dimórficos. Así que podemos decir en general que existen unos hongos levaduriformes, existen unos hongos filamentosos y existen unos hongos dimórficos. Bien, serían esas tres categorías principales. Y a partir entonces también de esa característica es entonces que vamos a mencionarlos en cada una de las micosis. Comencemos con las micosis superficiales. Las micosis superficiales, bueno, la verdad ya se agrupan junto con las cutáneas en lo que se conoce como dermatomicosis, que les mencioné aquí. Bien, esas son las dermatomicosis. Esas dermatomicosis pueden ser varias. Son micosis que afectan a ¿quién? Afectan a piel, a las uñas, afectan a los pelos, o sea, al cabello o a los pelos de la piel. Bien, esas dermatomicosis van a incluir, acá comencemos con esta que es piedra, hay una que se llama piedra blanca. Bien, piedra blanca es una micosis que afecta el pelo. Bien, ella afecta principalmente el pelo, sí, forma unos nódulos blancos en el pelo y es ocasionada por el género. Este hongo es el género, son varios, el género Trichosporum. Trichosporum. Este Trichosporum es una levadura, o sea, es un hongo levaduriforme, es un hongo unicelular. Esta es piedra blanca. Así tenemos también otra que se llama piedra negra. En este caso, las lesiones se van a caracterizar por unos nódulos ya oscuros, ¿sí? Unos nódulos más negros. Afecta también el pelo. Bien, esto afecta el pelo. Y en este caso, la piedra negra es ocasionada específicamente por un hongo que se llama Piedrahia hortae. Bien, esta Piedrahia hortae es un hongo filamentoso, o sea, él forma un micelio. ¿Bien? Acá forma un micelio, o sea, está compuesto por varias hifas. ¿Bien? Luego tenemos otra dermatomicosis, esta es más conocida, se llama tiña versicolor, o realmente es más conocida como pitiriasis. Pitiriasis versicolor. Esa pitiriasis versicolor afecta es la piel, ocasiona unas manchas, que por eso el nombre versicolor depende de la coloración de la piel. En individuos con piel clara ocasiona unas manchas oscuras, y en individuo con piel oscura ocasiona unas manchas claras. Bien, esa es la pitiriasis versicolor, que es ocasionada por el género Malassezia. Y dentro de este género Malassezia hay una que se destaca, que es la más conocida, que es Malassezia furfur. Aunque hay varias Malassesias que ocasionan la pitiriasis versicolor. Esta Malassezia tiene como característica de que es un hongo dimórfico. ¿Bien? Este es el hongo que presenta ese dimorfismo térmico, bien, que puede presentarse en forma de micelio o transformarse luego como una levadura. Este es entonces Malassezia furfur, agente etiológico de la pitiriasis versicolor. Tenemos también la tiña, acá tenemos otra tiña negra. La tiña negra es una micosis que afecta la piel, bien, afecta la piel, y ella es ocasionada específicamente por un hongo que se llama Hortae wernicki. Wernicki. Bien, ella es una levadura. Este es un hongo levaduriforme, es una levadura. ¿Bien? Por lo general, estas que mencioné aquí, todas estas
son conocidas como micosis superficiales. Estas son micosis superficiales. Micosis superficiales. Luego tenemos, por otra parte, ya las que son consideradas como propiamente micosis cutáneas, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar acá a una famosa, que es la candidiasis. Candidiasis. Bien, la candidiasis es una micosis mucocutánea, o sea que afecta a la piel cutánea y afecta a las mucosas. Bien, afecta, por ejemplo, a la piel que está acá en medio de los dedos, ocasionando lo que se conoce como intértrigo. Afecta a la mucosa vaginal, lo que se conoce como vaginitis. Afecta a las uñas, en lo que se conoce como onicomicosis. Afecta la piel que está alrededor de los labios, en la boca, ¿sí? En la boca ocasiona lo que son las famosas boqueras, que, bueno, un nombre técnico sería una queilitis angular, ¿sí? Que es en el ángulo de la boca. Bien, todas esas son candidiasis mucocutáneas que son ocasionadas por el género Cándida. Y dentro de ese género Cándida, pues encontramos una súper conocida, que es la Cándida albicans. Bien, esa Cándida albicans es la responsable, bueno, dentro de varias cándidas, responsables de estas afecciones mucocutáneas. Esta Cándida albicans es una levadura, ¿bien? Es muy conocida, es una levadura. Luego tenemos otra dermatomicosis, bueno, son las famosas aquí. Se llama de dermato, vamos a colocarla entonces así. Bien, sería la dermatofitosis, aquí dermatofitosis. Porque esta dermatofitosis que está dentro de las dermatomicosis, bien, acá tenemos la dermatomicosis, está formada por esta aquí y hasta aquí. Bien, entonces está formada por piedra blanca, piedra negra, pityriasis versicolor, tiña negra, candidiasis y la dermatofitosis. La dermatofitosis es una dermatomicosis, ¿bien? Que es ocasionada por hongos dermatofitos. Por eso se llama así, hongos dermatofitos. Bien. Estos hongos dermatofitos incluyen varios géneros, ¿bien? No es uno solo, son varios géneros. Entonces vamos a encontrar a dermatofitosis ocasionadas por el género Trichophyton. La dermatofitosis ocasionada por Trichophyton es lo que se conoce como trichofisias o tricofisias. O sea, particularmente la micosis que ocasiona Trichophyton se llama tricofisia y es ocasionada por, está dentro del grupo de los dermatofitos. Este género afecta, es tri. Eso me ayuda a recordar. Como es tri, él afecta los tres. Él afecta piel, uñas y pelos. ¿Bien? Luego tenemos otro género que es el epidermofitón. Aquí, epidermofitón. Las micosis ocasionadas específicamente por epidermofitón se conocen como epidermofisias. Les estoy mencionando porque en los libros, en la literatura, pueden encontrar estos nombres. Entonces, para que no se confundan, estos nombres hacen parte de las dermatofitosis que hacen parte de las dermatomicosis. Bien, acá dentro de este género Trichophyton vamos a encontrar varias especies, así como dentro del género Epidermophyton vamos a encontrar varias especies. Estos hongos Epidermophyton afectan principalmente lo que es piel y uñas, ¿bien? Porque ya habíamos dicho que este aquí afecta piel, uñas y pelos. Y tenemos otro género también, que es el género Microsporum. Ese género Microsporum, las micosis ocasionadas por este género se conocen con el nombre de
corpóreas, así. Esas micosis afectan, acá a diferencia de epidermofitón, afectan es a piel y pelo, ¿eh? Para poder hacer como una distinción clara entre estos hongos. Todos estos hongos tienen una morfología en la cual están formadas por hifas que forman micelios. Entonces podemos decir que son hongos filamentosos. Hongos filamentosos. Bien. Y de esa manera entonces tenemos ahora que lo que son las candidiasis mucocutáneas, junto con estas aquí, bueno, me quedo aquí, junto con estas dermatofitosis, estas son conocidas más como micosis cutáneas. Bien, cutáneas. Bien. Sin embargo, la distinción realmente no está así como muy clara de que estas sean cutáneas y estas superficiales, porque ven que estas cutáneas también pueden afectar estructuras como las uñas y los pelos, ¿sí? Así como cándida, que puede ocasionar también onicomicosis. ¿Bien? Entonces, la división realmente no es muy clara. Por eso es que en general, ¿sí? Las agrupamos a todas como dermatomicosis. ¿Bien? Ahora pasemos a las micosis subcutáneas. Ven aquí, micosis, al próximo grupo de las micosis, porque ya hemos hablado de, acá hablamos de las micosis, ya hablamos de micosis superficiales, micosis cutáneas. Ahora vamos a hablar de las subcutáneas. Bien, las micosis subcutáneas más relevantes para el ser humano, pues van a ser esas micosis, como ya les mencioné, que van a afectar lo que son las capas un poco más internas de la piel. Pueden llegar a afectar, además de la piel, avanzar hacia el tejido solar subcutáneo, y también podrían llegar a afectar al músculo y al hueso. Bien, esto en casos ya de infección avanzada, ¿sí? En casos ya más graves. Sin embargo, estas micosis subcutáneas también se consideran leves, ¿bien? No se consideran que sean enfermedades graves, no. Estas micosis subcutáneas todas son ocasionadas por hongos ambientales, o sea, hongos que están presentes en la naturaleza. Como estos hongos se encuentran en la naturaleza, se dice entonces que cuando ellos ocasionan la enfermedad, cuando ellos ingresan a nuestro cuerpo, pues ellos ocasionan una infección exógena, porque ellos vienen de afuera. Vienen de afuera. Entonces, ¿de qué manera ellos ocasionan esa infección exógena? Pues bien, esto significa que ellos ingresan a nuestro cuerpo a través de un traumatismo, trauma cutáneo. Esos traumas cutáneos a los que me refiero pueden ocurrir, digamos, con una astilla de madera, con un pedazo de madera, o el pinchazo con alguna espina de una planta. Bien, esto hace entonces que el hongo ingrese, ¿sí? No afecte solamente la piel, sino que él ingrese de una forma más profunda. Bien, y esto por lo general ocurre entonces en personas que están constantemente trabajando en la naturaleza, o sea, afecta principalmente a lo que se conoce como el grupo de trabajadores rurales. Bien, esos trabajadores rurales pueden ser los agricultores, los jardineros, leñadores, horticultores. Bien, es una infección que afecta principalmente entonces a estas personas, y otra característica es que la infección se desarrolla muy lentamente, o sea, se caracteriza por ser infecciones crónicas. Digamos, la persona se pincha, así ocurre ese trauma, y no es que a los 2-3 días le va a aparecer algo. No, esto tarda un tiempo, van apareciendo poco a poco unos nódulos, algo que está afectando acá de forma subcutánea, bien, y va avanzando lentamente a través del tiempo. Esta es una característica muy relevante de las micosis subcutáneas. Entonces, es importante considerar el hecho de que son infecciones exógenas, porque a pesar que no lo mencioné antes, lo voy a mencionar ahora. Cuando hablamos, por ejemplo, de las dermatomicosis, bien, en el caso de las dermatomicosis,
es importante señalar de que algunas son exógenas y otras son endógenas, ¿bien? Porque mencioné que las micosis subcutáneas, todas son infecciones exógenas por hongos que están fuera, que están en el ambiente externo. Acá en el caso de las dermatomicosis, tenemos que, por ejemplo, acá la piedra blanca es una infección endógena, ¿bien? Ocurre por hongos que hacen parte de nuestra propia microbiota, mientras que la piedra negra, ¿bien? Ocurre es de forma exógena, hongos que se contagian, sobre todo por el contacto directo, acá como afecta el pelo, principalmente por compartir peines, todo esto para la manipulación del cabello. Bien, esto entonces es, de esa manera es que Piedrahia hortae puede ocasionar una piedra negra. La pitiriasis versicolor es una infección endógena, o sea, es un hongo, Malassezia furfur, es un hongo que hace parte de nuestra propia microbiota y debido a algún desequilibrio, esto hace que él entonces ocasione la pitiriasis versicolor. En cambio, la tiña negra, Hortae wernicke, es una infección exógena. Entonces, estas son infecciones que el hongo proviene de forma exógena. La candidiasis es endógena, ¿bien? O sea, tenemos cándida en nuestra microbiota y nuestra propia cándida es la responsable de una candidiasis mucocutánea. Entonces, ¿por qué nuestros propios hongos se convierten en patógenos? Porque ocurre algún desequilibrio en la microbiota, lo que se conoce actualmente como disbiosis. Bien, hay una disbiosis, hay un desequilibrio en el cual un microorganismo crece exageradamente más que los otros. Entonces, esa disbiosis es lo que va a ocasionar estas dermatomicosis que son de origen endógeno por microorganismos que hacen parte de nuestra propia microbiota. Y luego en este caso, en el último acá, dermatofitosis, esta es exógena, ¿bien? Entonces, en el caso de las micosis cutáneas superficiales, tenemos infecciones que pueden ser endógenas y otras que pueden ser exógenas. En cambio, en el caso de las micosis subcutáneas, que les voy a mencionar, todas son exógenas, ¿bien? Ahora sí, después de toda esta introducción, ¿cuáles son esas micosis subcutáneas? Bien, vamos a encontrar a la esporotricosis. Esa esporotricosis es ocasionada por el hongo Sporotris schenki. Sporotris schenki. Schenki, eso. Sporotris schenki tiene la particularidad de que él es un hongo dimórfico, ¿bien? O sea, presenta que dos morfologías, bien, por eso es dimórfico. Recuerdan esto que mencioné, así como ya les había dicho acá, en Malassezia furfur, que es un hongo dimórfico, ¿cierto? Sporotris schenki es otro ejemplo de hongo dimórfico. Además de la esporotricosis, me quedó mal escrito, esporotricosis. Bien. Luego tenemos otra que es la cromomicosis. Esa cromomicosis es ocasionada por varios hongos, Entre ellos tenemos que los más relevantes para recordar, ¿sí? Para tener siempre, así como en la punta de la lengua para mencionar, vamos a tener aquí a Fonsecae pedrosoi. Luego tenemos a Cladosporium carrioni. Y tenemos otro más, aquí, Fialófora verrucosa. ¿Bien? Estos serían los más así relevantes como agentes etiológicos, ¿sí? Que causan la cromomicosis. Todos ellos son hongos filamentosos, o sea, hongos que forman micelios, que tienen hifas, ¿sí? Estos son hongos pluricelulares. Otra micosis subcutánea muy conocida es los micetomas. Realmente se llama micetoma eumicótico, ¿sí? Es necesario
recalcar aquí, eumicótico, o también son conocidos como maduromicosis, o también son conocidos popularmente como llamados de pie de madura, porque principalmente afectan los pies, o sea, traumatismos en los pies, ¿sí? En los trabajadores rurales que no tienen el calzado adecuado para trabajar, entonces se lesionan en los pies y esta suele ocasionar estos micetomas que se conoce con el nombre de pie de madura. Bien, y es muy importante señalar este nombre acá de los micetomas eumicóticos porque esto es diferente. ¿Qué pasa? También existen unos micetomas que son bacterianos. Entonces, son micetomas que son ocasionados por bacterias del género Actinomyces, que son aquellas bacterias filamentosas. Bien, esos son los micetomas bacterianos. Además, existen los micetomas ocasionados por hongos. Esos micetomas ocasionados por hongos, el nombre de la enfermedad es micetoma eumicótico o maduromicosis o pie de madura. Bien, acá dentro de esta micosis podemos a su vez clasificarla según su forma clínica, según la presencia de unos granos oscuros o la presencia de unos granos ya más claros, ¿sí? Más hialinos. Bien, ¿por qué hago esta distinción? Porque según esa característica clínica, esto me va a decir cuál es el hongo responsable. Por lo general, cuando se presentan granos oscuros, el responsable es el género Madurella. Hongos del género Madurella. Mientras que cuando es a granos claros, los responsables pueden ser varios géneros. Pueden ser género de hongos que hacen parte de Aspergillus o Fusarium, del género Fusarium o del género Acremonium. ¿Bien? Todos estos son hongos filamentosos. Bien, todos ellos son hongos filamentosos y todos ellos son los agentes etiológicos de esta maduromicosis o pie de madura o micetoma eumicótico. Luego tenemos otra micosis subcutánea, la lobomicosis, se llama lobomicosis, o también se llama de lacasiosis, así, lacasiosis. ¿Por qué? Porque ella es ocasionada por un honguito que se llama Lacasia loboi. Entonces, por eso es que se llama lacasiosis o lobomicosis, Lacasia loboi. ¿Bien? Esta lacasia es una levadura, ¿bien? Es un hongo levaduriforme. Levadura. ¿Bien? Entonces, estas serían las principales micosis subcutáneas. Bien, tenemos micosis esporotricosis, cromomicosis, micetoma eumicótico y lobomicosis. Ahora avancemos hacia lo que vienen siendo las micosis sistémicas, las que les mencioné que son micosis sistémicas endémicas, ¿cierto? Les dije que estas micosis sistémicas endémicas estaban relacionadas con un área geográfica específica, ¿bien? Y estas micosis ya son consideradas más graves, ¿bien? En cambio, las anteriores eran consideradas más leves. Ahora bien, para explicar lo de endémicas, ¿qué ocurre? Estas micosis son ocasionadas siempre por hongos que están en el ambiente, por hongos ambientales, ¿bien? O sea, la infección que da lugar a esta micosis es una infección que es de origen exógena, que son hongos que están en el ambiente, exógena, ¿bien? Solo que a diferencia, por ejemplo acá, de las micosis subcutáneas, la vía de entrada, la forma como estos hongos ingresan, principalmente es por vía inhalatoria, ¿bien? Por el aire. Bien, entonces, micosis sistémicas endémicas también ocurre por hongos ambientales, son más graves que las micosis subcutáneas,
Ambas son infecciones exógenas, pero la vía acá es de entrada, la puerta de entrada es la vía inhalatoria, mientras que acá la puerta de entrada es la piel, un traumatismo cutáneo. Bien. Y otra característica también bien distintiva de este grupo de micosis es que vamos a hablar que todos los agentes etiológicos acá son hongos dimórficos. O sea, son hongos que en el ambiente, a temperatura ambiente, a alrededor de 25, 28 grados centígrados, van a presentar una forma miceliar, forma de micelio formado por hifas. ¿Bien? Y estos hongos, cuando ingresan por vía inhalatoria al ser humano, ¿sí? Cuando ingresan debido a nuestra temperatura, esto envía una señal para el hongo y esto hace que el hongo cambie, modifique su morfología y se convierta en una levadura. Bien, eso es el dimorfismo térmico, ¿sí? Debido al cambio de temperatura. ¿Cuáles son esas micosis sistémicas endémicas? Vamos a tener a la coccidiomicosis, que es ocasionada por los hongos coccidioides, acá se llama coccidioides. Hay dos especies relevantes, coccidioides y mitis. Sin embargo, esta es más relevante más hacia Norteamérica, porque tenemos otro que es coccidioides posadaci, que es más prevalente a nivel de Latinoamérica. Como esta es una micosis sistémica endémica que está relacionada con un área geográfica específica, o sea, con un clima específico, con unas condiciones del suelo específicas, porque estos son hongos que se encuentran específicamente en el suelo. La coccidiomicosis está relacionada principalmente con zonas desérticas y en suelos, ¿sí? Que se caracteriza por la presencia de suelos áridos y suelos arenosos, como por ejemplo en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, es muy frecuente Coccidioides mitis, mientras que acá más para Latinoamérica es más frecuente en zonas desérticas a nivel de la Argentina, a nivel de Chile, es más frecuente Coccidioides posadaci. Luego tenemos otra micosis sistémica endémica, que esta es más conocida, que es la histoplasmosis. La histoplasmosis es ocasionada por Histoplasma capsulatum. Este es un hongo que prevalece en las zonas húmedas, pero zonas húmedas que están relacionadas con suelos en los que encontramos excrementos, en los que encontramos las heces de aves y murciélagos. Principalmente esas aves, por ejemplo, puede ocurrir como los gallineros, ¿sí? Gallineros, y los murciélagos predominantemente en las cuevas. ¿Bien? Entonces, esas serían las regiones en las cuales ocurren estas micosis. Luego tenemos otra micosis, la paracoccidiomicosis. Paracoccidiomicosis. La paracoccidiomicosis es ocasionada por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Coccidioides brasiliensis. Este hongo se encuentra presente sobre todo en la zona subtropical, en climas subtropicales. Estos climas subtropicales predominantemente en suelos donde se cultiva café, donde se cultiva algodón, donde se cultiva la yerba mate. Bien, entonces es una micosis que ocurre frecuentemente en Colombia, Brasil, en Argentina. ¿Bien? Y una característica o una curiosidad de esta paracoccidiomicosis es que ella afecta principalmente a los hombres, porque se dice que las mujeres tienen la presencia de estrógenos en las mujeres son protectores.
Entonces, las mujeres no sufren de paracoccidomicosis. En cambio, predominantemente son los hombres los afectados por esta micosis. Bien. Y por último, me quedó aquí, bueno, sí me quedó un espacio, está la blastomicosis. Bien. La blastomicosis es ocasionada por el hongo Blastomyces dermatidis. Blastomyces dermatidis. Bien, esta es una micosis que también ocurre en zonas húmedas, como lo hemos mencionado acá incluso para histoplasma, solo que en este caso ocurre principalmente en suelos que tienen mucha materia orgánica, que tienen mucha vegetación. Por ejemplo, a las orillas de los ríos, a las orillas de los lagos, relacionada con la presencia de árboles caídos, y no afecta mucho, no está muy presente, no es endémica en Latinoamérica, sino que es principalmente más hacia los Estados Unidos y Canadá. ¿Bien? Así que, bueno, sin embargo, me pareció importante mencionarlas, porque así tenemos aquí 4 micosis sistémicas endémicas, así como teníamos aquí 4 micosis subcutáneas, y así como teníamos aquí 4 micosis superficiales, y teníamos aquí, bueno, la candidiasis 1 y la dermatofitosis, ¿no? Que si yo divido la dermatofitosis, es una micosis que agrupa 3 micosis, ¿sí? Entonces podríamos encerrar aquí como 4, 4, 4 y 4, ¿cierto? Bien, eso como para organizarnos. Estas son las micosis sistémicas endémicas, que por lo general son enfermedades que como ingresan por vía inhalatoria, pues ellas afectan el aparato respiratorio, ¿sí? Van a ocasionar enfermedad a nivel de los pulmones. Y por último, quería mencionarles a las micosis oportunistas. Son micosis que, como ya les dije, afectan a pacientes inmunodeprimidos. O sea, no afectan a pacientes inmunocompetentes, afectan a personas que tengan el sistema inmunitario débil, a inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, ¿bien? Deprimidos, personas que tengan el sistema inmunitario débil. Las principales son varias, bueno, acá realmente son varias, son más de 4, ¿bien? Pero quiero traerles las 4 más importantes, las 4 más relevantes, las que sí o sí hay que saber. La más relevante, una que es muy común, ¿sí? Les voy a traer por su orden de frecuencia, bien, las que más ocurre en los pacientes, como por ejemplo pacientes VIH-Sida, es la candidiasis, pero esta es una candidiasis más grave. Candidiasis, es la candidiasis sistémica, ¿bien? Es una candidiasis que ella puede avanzar de faringe a laringe, a esófago, puede ir al corazón, puede ir al hueso, puede ir al cerebro, puede ir al riñón. Bien, es una candidiasis sistémica, diferente a la candidiasis que habíamos mencionado aquí en la dermatomicosis, que es una candidiasis mucocutánea, es una candidiasis leve, mientras que acá ya es una candidiasis grave, es una candidiasis sistémica. Es ocasionada, como ya sabemos, por el género Cándida, y dentro del género Cándida la más conocida es Cándida albicans, que es una levadura. Bien. La siguiente micosis oportunista más frecuente es la criptococosis. Esta criptococosis es ocasionada por el hongo Cryptococcus neoformans. Que les mencioné que él es muy conocido porque se dice que es el único hongo encapsulado. Realmente él es una levadura. Es una levadura encapsulada. Tiene una cápsula muy prominente, una cápsula bien grande. Es un hongo que ocasiona entonces esta micosis que predominantemente afecta, es muy conocido por ocasionar meningitis o meningoencefalitis,
o también afección a nivel pulmonar. ¿Bien? Es un hongo que por lo general la infección está relacionada con un origen exógeno y está relacionada con suelos donde se encuentran heces de palomas, ¿bien? Heces de palomas. Por ejemplo, en los parques o en los jardines donde hay muchas palomas, estos suelos, entonces esas heces de las palomas se secan y con los vientos se generan aerosoles y estos aerosoles, pues bueno, se generan estas partículas y que pueden ingresar hacia la vía respiratoria y bueno, a partir de vía respiratoria pueden diseminarse hacia el encéfalo y ocasionar acá una meningitis. Esto criptococosis. Luego tenemos otra muy conocida que es la neumocistosis. Esa neumocistosis es ocasionada por un hongo también muy conocido que es el Pneumocystis jirovesi. Pneumocystis jirovesi que antiguamente era llamado de así, Pneumocystis carini, pero ya ahora carini. Ahora ya se llama de jirovesi, Pneumocystis jirovesi. Y él tiene la particularidad de que él es el único hongo, como ya les mencioné, único hongo que no tiene ergosterol. Bien, él no tiene ergosterol en su membrana, él no tiene ergosterol, sino que él tiene colesterol. Bien. Además de esto, debido a esta característica principal, a que él no tiene ergosterol, pues esto hace que Pneumocystis jirovesi tenga una resistencia natural a los antifúngicos que actúan a nivel de la membrana. Antifúngicos como los azoles, ¿sí? Los que están dentro del grupo de fluconazol, hidroconazol, ketoconazol, cetoconazol, bueno, todos los azoles, como también la terbinafina o la nistatina o la anfotericina B, bien, todos estos antifúngicos no le hacen ni cosquillas a Pneumocystis jirovesi. ¿Por qué? Porque como él no tiene ergosterol, él es naturalmente resistente a todos estos antifúngicos. Incluso para el tratamiento se utiliza, es muy conocido de que se utiliza es la asociación de trimetopina con sulfametoxazol. ¿Bien? Pero bueno, esto es solamente aquí parte relevante debido a que este hongo no tiene ergosterol. Y otra característica también relevante es que es un hongo no cultivable, él no se puede cultivar en el laboratorio. Entonces, esto también lo hace que sea un hongo muy relevante. Es un hongo que afecta principalmente el sistema respiratorio de los pacientes inmunocomprometidos. Y otra micosis oportunista, acá muy conocida, es la aspergilosis. Aspergilosis. Esta aspergilosis es ocasionada por el género Aspergillus. ¿Bien? Dentro del género Aspergillus, el más conocido, hay varios, el más conocido que recuerdo ahora es Aspergillus fumigatus, ¿bien? Pero está Aspergillus niger, ¿bien? Hay varias especies. Este es un hongo filamentoso. ¿Bien? Bien, entonces Candida es una levadura, Criptococo es también una levadura encapsulada, Aspergillus es un hongo filamentoso y Pneumocystis jirovesi, ahora sí, recordé también otra curiosidad, él es un hongo muy curioso. Pneumocystis jirovesi por lo general tiene una morfología de quiste, bien, realmente tiene dos morfologías, tiene una morfología de trofozoito, a pesar de que esta palabra por lo general se utiliza es para describir a la morfología de los parásitos. Y es que antiguamente a Pneumocystis jirovesi se le considera un parásito, pero por estudios genéticos se ha demostrado de que él no es un parásito, sino que es un hongo, ¿bien? Pero es un hongo bien diferente, es un hongo bien particular. No tiene ergosterol, es resistente naturalmente a muchos antifúngicos, no se cultiva en el laboratorio y su morfología se describe así. Tiene una forma de trofozoito y otra forma de quiste. O sea, no decimos ni que es levadura ni que es filamentoso. Decimos es que él tiene una forma de trofozoito y una forma de quiste. Bien, esta es la forma de describirlo. Así que bueno, estas serían las 4 micosis oportunistas que les presenté. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay muchas micosis oportunistas. Voy a agregar una más porque realmente candidiasis, como es ocasionada por cándida, género cándida, y ya había mencionado anteriormente a cándida aquí,
en las dermatomicosis, pues realmente aquí no les presenté nada nuevo con cándida. Solo le agregué esto de candidiasis sistémica, entonces quiero como adicionar otro para que digamos que les presenté 4 micosis, 4 hongos aquí nuevos. Otra muy frecuente es la mucormicosis. Acá, otra micosis, mucormicosis. Otra micosis oportunista. Hay varias, hay muchas, solo que estas son las más relevantes. Bien, esta mucormicosis es ocasionada por hongos zigomicetos. Bien, por eso también se les conoce como zigomicosis. O a veces se escribe así con Z o con C, zigomicosis. ¿Bien? Da igual. La zigomicosis es un término ya más amplio. Bien, mucormicosis específicamente hace referencia a micosis que es ocasionada por los géneros Rhizopus, son varios, Rhizopus, Mucor y Apsidia. Bien, y les traigo estos hongos aquí, le traje esta mucormicosis porque ellas tienen una particularidad y es que estos son hongos filamentosos, bien, o sea, los hongos filamentosos están compuestos por hifas, solo que estos hongos filamentosos son los únicos que sus hifas no son tabicadas, bien, entonces, digamos acá, bueno, voy a pasar por aquí. Normalmente, en todos los hongos filamentosos que mencioné, ellos presentan unas hifas así, que son tabicadas. Este es el núcleo, ¿bien? Y estos son los tabiques, ¿cierto? Que dividen a las hifas. En cambio, la mucormicosis es el único, ¿sí? Todos estos géneros de hongos, todos estos zigomicetos, son los únicos hongos filamentosos cuyas hifas no presentan tabiques, no presentan septos, no presentan divisiones. Entonces se dice que estas son hifas sin septos o hifas asectadas o hifas cenocíticas. ¿Bien? Es el nombre para decirlo. Bien, por eso recordé ella, por esa característica peculiar. Así que ahora sí, bien. Así entonces terminamos las principales micosis oportunistas.